estadio tiene un comportamiento más impredecible. ¿Ah? Otra clasificación que van a ver escrita, no se las puse acá, pero que la van a ver escrita en los libros también, es la clasificación de restricción en simétrico y asimétrico. ¿Tá? ¿Leyeron algo de eso? Sí. ¿Lo vieron? Tá. ¿A qué se refiere eso? En realidad, los RSIU simétricos son aquellos niños que tienen todos sus parámetros por debajo del percentil 5, o sea, son todos ellos pequeños, ¿está? O sea, tiene el DBP por debajo del percentil 5, el perímetro abdominal por debajo del percentil 5, ¿tá? La longitud del fémur, todo. En cambio, los asimétricos son niños que tienen únicamente el perímetro abdominal afectado por debajo del percentil 5. ¿Por qué importa esto? Porque en realidad nos habla, no, lo que nos manifiesta es en qué momento, digamos, del embarazo actuó la anoxa que hizo que tuviera esta restricción. ¿Tá? Cuanto más precoz es la anoxa que afecta a este embarazo, generalmente las restricciones van a ser simétricas. ¿Tá? ¿Por qué? Por la velocidad de crecimiento de los tejidos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el tejido musculoesquelético tiene su pico de crecimiento, digamos, entre las 24, alrededor de las 24 semanas. En cambio, el tejido adiposo adquiere su máxima velocidad de crecimiento entre las 34 y las 35. Entonces, si yo tengo una anoxa que actúa precozmente en el embarazo, va a afectar todos digamos, los tejidos. En cambio, cuando tengo una anoxa que actúa más tardíamente, generalmente se afecta únicamente el tejido adiposo, porque los huesos ya crecieron. ¿Se entiende? Tengo una Bien. pregunta, porque en Sí. la guía de SEGO, tipo, Mm. llevan dos cosas que son discordantes con lo que decís y te quería consultar. Una Sí. es la clasificación según la edad gestacional, que lo Sí. clasifica en 28 semanas, no 32. ¿Ustedes toman como 32? Nosotros usamos las 32. Este número 32 en realidad es arbitrario, ¿está? No hay nada que pase a las 32 semanas que digamos, de acá para allá es precoz, de acá para allá es tardío. Van a haber distintos valores, ¿está? De edad gestacional, como te pasó. Nosotros utilizamos 32 semanas, ¿tá? Básicamente un montón de gente se juntó, discutieron cuándo era el mejor punto de corte y se llegó a un acuerdo de las 32. Y ese es el que vamos a usar nosotros, ¿está? Bien, y Pero es después un número la arbitrario, no es que haya un evento a partir del cual se me divide en precoz y tardío. Optamos por utilizar las 32 semanas. bien, y la otra era Sí, lo de la clasificación en simétrico y asimétrico, sí. que vos mencionaste que eran todos los parámetros que se consideran por debajo del percentil 5. El libro ese no mencionaba qué percentil era, asumí que era tipo el percentil 10 por ser percentil 10, pero después Mm. dijiste que en asimétrico toma en cuenta el perímetro abdominal, pero ahí dice que solamente es el peso lo que está alterado, no sé si... No. ¿Cuál es? Mirá, no sé bien qué dice la SEO, ¿tá? Más allá del percentil, que capaz que en 2 días te lo olvidás, ¿tá? El concepto que te tiene que quedar es que el RSIU simétrico es todo el pequeño, ¿está? Sí, Bien. es el percentil 5, porque en realidad es 5, pero no sé si le dije otra cosa, pero es por debajo del 5. ¿Ah? La longitud del fémur, el perímetro abdominal, el perímetro craneano y el DBP. ¿Está? Pero más que en eso, acordate de que es un niño simétricamente pequeño. ¿Está? Porque Bien. eso es lo que tenés que entender. Que actuó una anoxa que afectó la velocidad de crecimiento de los huesos, de la cabeza, del tejido neurológico, de los adipocitos, todo, entonces él todo quedó pequeño. ¿Tá? El asimétrico es un niño que creció normal, su longitud de los huesos, el tejido neuronal, todo creció, ¿y qué pasa? Como la anoxa actúa más tardía y es más tardío en el embarazo que el tejido adiposo adquiere su máximo crecimiento, es un niño adelgazado. Entonces lo que te afecta es el perímetro abdominal. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Eso va a hacer que tenga un peso, claramente, va a ser un PEG o una RCU, pero se toma en cuenta el perímetro abdominal para hablar de la simetría, porque vos de repente vas a tener una longitud del fémur en un percentil 70, o sea, un niño con los huesos largos normales, pero adelgazado. Claro, ya ¿Se entendí entiende? entonces. Bien, Ahí va. Quédense con esa idea de la simetría. ¿Tá? Nosotros ahora no usamos tanto esa clasificación de asimétrico o asimétrico. Antes se usaba más. Pero como la van a leer, yo quería que la supieran y entendieran por qué. ¿Tá? Bien.
¿Se entendió la clasificación? Sí. Bueno, ¿y qué complicaciones puedo tener entonces yo en una paciente que presenta una restricción del crecimiento? Bueno, a nivel materno vamos a tener un mayor intervencionismo obstétrico, hospitalizaciones, ay, quedó cualquier cosa escrita ahí, pero es hospitalización. Hospitalizaciones prolongadas, son pacientes que generalmente están mucho tiempo internadas, pueden estar ambulatorias, pero son pacientes que están mucho tiempo internadas. Mayor asociación con los estados hipertensivos, principalmente la preeclampsia, que ya se la nombré. A nivel feto-ovulares, estos fetos, por toda esta hipoxia crónica que tienen, toleran menos el trabajo de parto. El trabajo de parto para los fetos es un evento muy estresante. Entonces estos fetos, como tienen de base una hipoxia, toleran menos, y tienen mayor riesgo de hipoxia intraparto, hasta 7 veces más que un feto normal. Tienen además mayor riesgo de óbito, mayor riesgo de muerte fetal intrauterina, mayor riesgo de prematurez. Y eso es por múltiples causas, por digamos, iatrogénicas o por indicación, como vamos a ver ahora después, muchas veces las restricciones hay que interrumpirlas de pretérmino, y también porque tienen mayor frecuencia de amenaza de parto pretérmino. La amenaza, la hipoxia crónica genera un estrés crónico en el feto que aumenta la liberación de cortisol, y el cortisol puede estar también involucrado en la patogénesis de la amenaza de parto pretérmino. Y el oligoamnio, que fue lo que les expliqué hoy. ¿Se acuerdan? Lo líquido. Bien. A nivel neonatológico, bueno, todas las complicaciones propias de la prematurez, cuando nacen prematuros, tienen mayor riesgo de síndrome hipóxico isquémico, mayor riesgo de hemorragia intraventricular y parálisis cerebral, de enterocolitis necrotizante. Ustedes ya pasaron por neo, ¿no? Sí. Así que saben más que yo de esto. Bien. Y a largo plazo, estos fetos, por lo que yo les dije allá al principio, por cambios epigenéticos tienen mayor riesgo de presentar algunas enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes, obesidad, y además bajo rendimiento escolar, digamos, y retraso en el desarrollo. O sea que las consecuencias de una restricción nosotros no solo la vamos a ver en la vida intrauterina o cuando nace el niño, sino que años después podemos seguir viendo las consecuencias de esto. Bien, ¿y cómo vamos a seguir entonces nosotros estos embarazos? ¿Y hasta qué momento y cuándo y cómo los vamos a interrumpir? Bueno, nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije cuando hablamos del Doppler, que el Doppler nos iba a guiar el manejo, nos iba a guiar el momento y la vía de interrupción de estos embarazos? Así de importante es el Doppler. Entonces, nosotros, aquellos fetos que tienen un RCIU estadio 1, esto está sacado del protocolo de la Clinique, que también está en las guías de ecografía. Es una fotito, esta fotito es de las guías de ecografía. Las restricciones estadio 1, nosotros ¿cómo las vamos a seguir? Con un Doppler semanal. Como yo les dije, vieron que los cambios generalmente siguen una secuencia determinada y unos determinados tiempos. Entonces, si yo tengo un RCIO estadio 1, puedo esperar una semana para solicitarle de nuevo un Doppler. Pero le vamos a pedir Doppler semanal, desde el momento del diagnóstico hasta que nace. ¿Y hasta cuándo podemos llevar un embarazo de un RCIO estadio 1? Hasta las 37 semanas. La vía de finalización de estos, del RCIO estadio 1, estos, es importante que sepan, el RCIO estadio 1 es el único que puede tener un parto. Todos los demás se tienen que interrumpir por cesárea. ¿Por qué? Porque vieron que yo les dije que estos fetos, dada su hipoxia crónica, toleran menos el trabajo de parto. Entonces, el RCIO 1, tipo 1, nosotros podemos intentar probar un parto vaginal estrechamente monitorizado, es un trabajo de parto de alto riesgo, pero posteriormente en los siguientes estadios yo ya pienso que la gravio fetal es tal que no es aconsejable que tenga un parto. ¿Puede evolucionar del tipo 1 al tipo 2 y que te haga cambiar la conducta, por ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, yo diagnostico una restricción a las 28 semanas, ¿no? Entonces le pido un Doppler a las 29. Viene todo bien. Le pido un Doppler, viene igual, digamos, ¿no? Está igual. Le pido un Doppler a las 30 semanas y ahí evoluciona al estadio 2. Entonces yo digo, ahora es otro estadio. ¿Qué voy a hacer yo ahora entonces? Bueno, repetirle el Doppler en 2 o 3 días, en vez de una semana. Se lo repito antes. Se lo repito, viene igual, estadio 2. Se lo vuelvo a repetir y sigue todo igual hasta las 34 semanas, entonces ahí sí lo interrumpo.
¿Está? Impecable. Yo lo que voy viendo con el Doppler, en esta secuencia de seguimiento, es si cambia el estadio o cambia algo que me va a cambiar la conducta. ¿Ah? Yo si tengo un estadio 1, cuando vengan al hospital los que van a ver internados generalmente son estadio 1, porque el 3 y el 4 se interrumpen y el 2 va a estar en preparto ahí, ¿ah? Ingresado, internado. Pero el estadio 1, eso, le repetimos el Doppler cada semana y nosotros mantenemos una conducta, si todo sigue igual, no cambia, mantenemos una conducta expectante hasta las 37 semanas. ¿Tá? Y podemos probar un parto vaginal, o si la señora no puede tener un parto por algún motivo, cesárea. ¿Tá? Si diagnostico una RCIO estadio 2 o el tipo 1 me evoluciona, ¿cómo la voy a controlar yo? Bueno, con un Doppler cada 2 o 3 días, no cada una semana. ¿Y cuándo lo voy a interrumpir? A las 34 semanas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acá, ya en este estadio, yo empiezo a hacer un balance entre el riesgo que tiene el feto de estar intrauterino, la hipoxia que está sometido intrauterino, versus la prematurez. ¿Está? Entonces, a las 34 semanas asumo que ya tengo una determinada madurez que no me, digamos, que no conviene seguir dejándolo intrauterino porque son mayores los riesgos de continuar el embarazo. ¿Se entiende? Está. Profe, Sí. dijeron que hay un compañero para entrar. Ah, voy. Aparece en la pantalla, no hay un compañero para entrar. Voy. Sí, tranquilo. Hay dos, pobre. Ahí. Bien. Esta tablita igual la pueden mirar, ¿tá? Pero pregúntenme si tienen dudas. Si yo diagnostico un estadio 3, también le pido un Doppler cada 2 o 3 días y los estadios 3 interrumpen a las 30 semanas, también por cesárea, ¿tá? Y el tipo 4, el estadio 4, se pide un Doppler entre 12 y 48 horas, se interrumpe a las 26 semanas, ya lo tenemos que interrumpir. O sea, por ejemplo, si yo tengo una restricción de 30 semanas y en ese momento me viene un Doppler que tiene un estadio, y veo que es un estadio 4, lo interrumpo en ese momento. ¿Está? A partir de las 26 semanas. Y siempre cesárea. Y acuérdense que el estadio 4 es el peor, es un estadio perimortem, es una cesárea de urgencia. ¿Está? Bien. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿No? Bien. Y esto un poco para que vean, porque van a ver escrito por ahí, ¿tá? ¿Cómo podemos nosotros, qué cosas podemos hacer para prevenir la restricción del crecimiento? ¿Tá? Ustedes van a ver, y esto lo vamos a ver en preeclampsia, cuando veamos los estados hipertensivos también, que existe un screening que se puede hacer en el primer trimestre, ¿tá? A todas las embarazadas, mediante un Doppler, cuando hacemos la ecografía de translucencia local entre las 11 y las 13 semanas, hacemos un Doppler de la arteria uterina, ¿tá? Y vemos si las resistencias maternas están aumentadas, ¿tá? Si tenemos las resistencias a nivel de las arterias uterinas aumentadas, o sea, por encima del percentil 95. Esto nos habla de que existe riesgo de una restricción del crecimiento, ¿tá? Y tenemos también marcadores bioquímicos como la proteína PAPA y la beta-HCG, que se hacen en sangre materna, que cuando están bajos también se puede asociar a patologías placentarias, como la restricción, ¿tá? Esto mismo constituye el screening de preeclampsia, que después lo vamos a ver cuando veamos la preeclampsia, ¿tá? Pero cuando nosotros podemos identificar pacientes que tienen un mayor riesgo de presentar una restricción para poder seguirlas de una manera más estrecha, ¿tá? Mediante un parámetro ecográfico, como es el índice de pulsatilidad de la arteria uterina en la ecografía entre las 11 y las 13 semanas, y marcadores bioquímicos como la proteína PAPA y la beta-HCG, ¿tá? Y después, siempre lo más importante, el control del embarazo, ¿tá? Sumamente importante, y el control del embarazo empieza en la consulta preconcepcional, ¿tá? Vieron que yo les dije que esta patología tiene un montón de elementos clínicos que nos tiene que poner en alerta. Entonces, nosotros, todos los controles, le vamos a medir la altura uterina, vamos a ver el incremento ponderal, vamos a valorar a ver qué nos parece el tamaño fetal, y por eso tenemos que ir controlando y bien controlando el embarazo para identificar a aquellas pacientes que tienen un riesgo o elementos clínicos que nos sugieran una restricción, ¿está?
También, para la profilaxis, el diagnóstico precoz, ¿tá? Cuanto antes nosotros diagnosticamos una restricción, podemos corregir causas modificables, por ejemplo, los tóxicos que hablamos, si una señora fuma, hay que incentivarla a dejarlas de fumar, ¿tá? O corregir la obesidad, ¿tá? Todos los factores de riesgo modificables, corregirlos, que puede ayudar a que estas restricciones, estos niños que vienen creciendo menos, hagan un catch-up, ¿tá? Y a su vez poder controlarlo adecuadamente. ¿tá? El diagnóstico precoz nos permite controlarlo adecuadamente y poder valorar en qué momento interrumpir este embarazo. ¿Tá? Bien. Bueno, preguntas. Que tengas. ¿Dudas? Profe, yo, Sí, nada, eso que te decía hoy que me quedó sí, un poco contestado, sí. que en realidad, capaz que si tenés toda la sospecha clínica, ¿no? Con las primeras 3 cosas que nombramos, a lo primero, y Sí. le mandás el Doppler y el Doppler vuelve bien, o sea, Yo tengo valorando que... Ahí va, Sí. yo tengo la sospecha clínica, ¿no? Tengo una altura discordante en menos, un incremento ponderal escaso, ¿tá? Todos los elementos clínicos de restricción. Primero le pido una ecografía, antes que el Doppler, ¿tá? Sí. Le pido la ecografía y vos me decís que viene en la ecografía. La eco, ponele que viene bien. ¿Normal? Ah, O sea, claro, un porque peso entre el primero le percentil pedís la eco, está, primero le pedís la eco. Si la eco viene, no sé, border, no viene muy border, alterada, pero no border, viene normal. ¿qué percentil? No ¿Qué sé, que percentil te es que tiene? diga. Puede venir un poquito por debajo del 10. Entre el 3, ponele un percentil 6. Sí, Sí, ahí le mandas el Doppler. sí. Está. El Doppler ahí puede venir normal, aunque estés. Sí, Aunque la puede eco venir normal. está. ¿Qué Y ahí, haces? y ¿Seguís ahí o lo repetís a los 2-3 días? no. Primero, si yo tengo, vamos para atrás, porque esto es importante. Acá. Para que, en la situación que vos me planteás, yo tuve la impresión clínica de que podría llegar a ser una restricción, le pedí una ecografía y me vino un percentil 6, ¿no? O sea que estoy acá, ¿no? Sí, Acá, entre el 3 y el 10. Le pedí el Doppler, y el Doppler me vino normal, me dijiste, ¿no? sí, Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? pequeño para la edad gestacional. Perfecto, ¿está? A los pequeños para la edad gestacional lo que nosotros vamos a hacer, ¿está? Es pedirle una ecografía nueva en 15 días, ¿está? ¿Por qué? Para valorar ese crecimiento. Yo lo que voy a ir a buscar es saber si ese niño continúa haciendo un PEG o me instaló una restricción. Porque muchas veces lo que pasa es que esto, que en un principio, por ejemplo, estaba en el percentil 6, capaz que yo en 15 días o en un mes le repito la ecografía, y ahora es un percentil 3 o un 2, ¿está? Porque Claro. estaba instalando su restricción. Entonces yo al PEG le voy a pedir ecografía seriada, ¿tá? Para controlar que siga siendo un PEG y no se transforme en una RCIU, o me agregue alguna alteración en el Doppler que me traiga para este lado. Eso, ¿tá? dale, gracias. Ecografía y Doppler. Ecografía y Doppler, ¿está? Para descartar que no se me venga para este lado. ¿Ahí quedó contestada? Y gracias. No, por favor. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Vos después de que diagnosticaste un RCIU, o sea, ya sabes que va a seguir esos estadios, o sea, no puede volver, o sea, no vas a tomar ninguna medida para que vuelva para atrás, o o lo que vas a hacer es solo atenerte a que no avance o a estar pendiente de cómo avanza eso. Sí. No, vos vas a ir controlándolo, ¿está? Y esos estadios del Doppler generalmente se cumplen. Pero ¿qué puede pasar? A veces yo puedo tener una restricción, un niño que está creciendo en un percentil 2, ¿está? Entonces yo hice diagnóstico de RCIU. La ingresé acá al hospital, ¿está? Y muchas veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la causa de esta restricción era una desnutrición materna,
¿tá? Que ustedes van a ver que tenemos pacientes acá que realmente, o sea, por temas socioeconómicos, por ejemplo, no pueden alimentarse correctamente. Si yo, por ejemplo, cuando la interno a la señora, la puchereamos, digamos, ¿tá? Empieza a comer, le instalamos tipo nutricionista, todo, y a veces hacen un catch-up, ¿tá? Entonces yo tenía un niño que estaba creciendo en un percentil 2 con un Doppler normal, que yo le había hecho diagnóstico de RCIU, le repito un percentil 2, le repito la ecografía en 15 días, y en vez de un percentil 2, es un percentil 6, con un Doppler normal. Entonces ahora es un pequeño, ¿se entiende? Es un RCIU que hizo un catch-up. Claro, perfecto. Sí, sí. Eso puede pasar. Por eso lo importante hay algunas causas que son modificables, que nosotros siempre tenemos que ir a buscarlas para poder modificarlas y eventualmente. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo una restricción, un niño en un percentil 2, que tiene una RCIU con una preeclampsia, ¿está? Sobreagregada. Ustedes ahora no saben mucho de preeclampsia, pero después la vamos a ver. Tiene una preeclampsia sobreagregada, eso no es corregible. O sea, ¿cuándo se cura una preeclampsia? Cuando nace el niño. Entonces yo ya sé que este RCIU, porque asocia una preeclampsia, no me va a hacer un catch-up, porque esa placenta nunca va a andar bien, porque está en la base de la patología. ¿Se entendió? Claro. Sí, sí, perfecto. Genial. Ahí Eso va. también se puede aplicar, por ejemplo, que la madre, no sé, sea tabaquista, si deja de fumar. Sí, por el también. tabaco. También. Siempre cuando nosotros ingresamos a una paciente o vemos en policlínica una restricción del crecimiento, lo primero que vamos a tratar de ver es si hay causas modificables para tratar de corregirlas. Si la vamos a curar, le vamos a curar el RCIU con eso, y capaz que sí, capaz que no. Muy probablemente no. Pero, por ejemplo, aquellas restricciones que yo les nombraba, que son por un déficit de aporte o por desnutrición materna, generalmente cuando nosotros logramos mejorar la alimentación de la madre, el niño puede hacer un catch-up intraútero. ¿Bien? Bien, se entendió. Bien. ¿Más preguntas? No sean tímidos. Que yo sé que esto es un... ¿No? Bueno, terminamos entonces. Si quieren, ahora, después de este teórico, bueno, vuelvan a sentarse a leerlo, ¿tá? Aprovechen entre hoy y mañana antes que se les borre las cosas de hoy. Y bueno, vamos a intentar hacer algunas viñetas o algo, ¿tá? Para intentar dejar como ejemplos más claros, porque los ejemplos ayudan a fijar los conocimientos. ¿Sí? Sí. Sí, Genial, gracias. Bueno, chicos, nos vemos. gracias. Muchas gracias. Chao, por favor. Chao, que pasen lindo. Chao. Chao, chao.